Estamos en contacto con Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Trombeta, amigo? ¿Cómo andás? Gracias por el llamado, como siempre, tan gentil. Bueno, obviamente movilizado por todo lo que ha venido pasando en estos días. El domingo a la noche, cuando hablábamos en el programa especial que hice en la tele, vos me decías, bueno, lo importante es lo que va a pasar mañana. Bueno, indudablemente vos que sos un visionario y conoces estas cosas, pasó tal cual vos lo habías anticipado, y hoy nos encontramos hace instantes con un paquete de medidas que adelanta el presidente para morigerar lo que generó desde el lunes, que provocó un rechazo enorme de todo el mundo. ¿Cómo analizas todo esto? Digo, no te quiero condicionar con ninguna pregunta, sino te dejo abierto para que vos me digas lo primero que te surja de toda esta situación, ¿sí? Amigo, vos sabés que cada vez que me llamás, lo único que conseguimos es que yo diga lo que pienso. Y esa es la idea, sí. En eso soy un economista y un político que dice lo que piensa. Por eso el día que me grabaron la conversación y después la hicieron pública con la esposa del ministro de Vido, con Lali, sí, no había ninguna sorpresa, porque era todo lo que yo decía públicamente, lo digo en privado. Esto que acaba de decir el presidente es una tontería, ¿está bien? Para ponerle un adjetivo y respetar la figura del presidente. Ya no estamos en campaña, ya ni siquiera estamos haciendo política, porque lo que estamos discutiendo es los destinos de la patria. Así que lo que dijo el presidente es una tontería. Esto va a tener un costo fiscal, no dice de dónde va a sacar los ingresos, entonces es obvio que el sector donde él se apoyaba le empieza a dar la espalda. Congela los combustibles, con lo cual vamos a tener un problema muy serio de desabastecimiento. Congela los combustibles, pero no las tarifas, ¿sí? Es decir, sí, que el negocio lo mantiene, el de él lo mantiene, ¿sí? De los amigos de él. En realidad sí las cobra. El problema del combustible es que es el que vas a cargar hoy, y eso es la logística y eso es la Argentina. ¿Por qué digo esto? Sí. Porque vamos a una situación extremadamente complicada, que solamente tenía un esquema hace 6, 7, 8 meses atrás, que es cuando lo charlé con vos, que era el gobierno de transición. Sí. Y yo te dije, y vos te acordarás, mientras esté Macri, mañana siempre va a ser peor que hoy. Eso lo dijimos hace mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Fue una frase que la repetí hasta el cansancio. Mientras esté Macri, mañana es peor que hoy. Muy bien. ¿Cómo salimos de esto? Porque lo que le interesa a la gente y a mi pueblo es cómo salimos, no que hagamos un diagnóstico que ya está claro. Hay dos alternativas. O se hace cargo Alberto, el presidente, obviamente, el que fue electo, aunque no es electo, pero todo el mundo ya... Sí. O se hace cargo un gobierno de transición. Si se hace cargo Alberto, el problema es que los primeros 6 meses que necesita prolijar la macroeconomía, va a dejar jirones de su caudal político. Claro. Entonces, yo no veo otra alternativa que un gobierno de transición entre los peronistas y los radicales para emprolijar la macroeconomía, casi un gobierno como alguna vez tuvo Italia, que era un tecnócrata, ¿te acordás? Que sí, era alguien que estuvo unos meses hasta que llamó a la caída de Berlusconi. Y entonces pusieron un gobierno de transición para ordenar la macroeconomía. Y después que ordenar la macroeconomía viene el desarrollo electoral, tal cual se tiene que hacer, y asumirá el presidente, pero en otras condiciones. Sería como el gobierno, sería como el gobierno de Duhalde. Claro. Alguien tiene que hacer el trabajo de Duhalde. Lo que pasa es que no podés poner una figura política ahora, porque ya la política está lanzada. Si la conseguimos, extraordinario. Pero si no, tiene que ser un gobierno, entre peronistas y radicales, que permita que paremos antes de llegar al fondo, porque no se sabe cuál es el fondo. Y prefiero no decírtelo en la radio, porque la verdad que ya no tiene sentido. Es como cuando el médico sale del quirófano y bueno, que viste, hay momentos que la cara lo dice todo. Sí. No tiene sentido que
pensemos en el fondo. Lo que yo te digo que el fondo es algo que nunca viviste, Trompeta. Nunca viviste. No me digas el 2001, no me digas el 89. Si vos querés saber cuál es el fondo de esto, sumá el 89 y el 2001. En el mismo tiempo y lugar. Pero... Entonces, bueno, sí. Bueno, es que lo vengo diciendo y lo vengo escribiendo, y piensan que las canas te crecen en la cabeza porque, viste, tenés un problema de... No, muchacho, es la experiencia. Y te digo pero analicemos este escenario que me interesa, ¿sí? Recién lo estaba hablando con Hugo Suaire, que es un economista de acá, que me interesaría que alguna vez lo hiciera, que es un tipo muy sensato. Él me decía 2 o 3 cosas, te las tiro y vos me las analizás, ¿sí? Esto que plantea el presidente hoy no va a modificar absolutamente nada, porque no va a reactivar el consumo, porque la plata que les puede dar a los trabajadores o lo que sea, lo único que va a servir es para pagar deuda, por lo tanto no se va a reactivar nada. Él me decía que en la economía todo vuelve inexorablemente a su nivel, que todo funciona a través de un mecanismo que se llama overshooting, ¿sí? Y que, bueno, después, es decir, las cosas se las va a querer adjudicar el gobierno cuando en realidad tiene que ver con la lógica de cómo funciona la economía, que este es un negocio de ellos y que ese negocio no se toca, por eso tocan las naftas y no la tarifa, que la realidad es una construcción lingüística y por lo tanto desde la lingüística podés construir una realidad que se torna efímera porque después la realidad siempre supera a cualquier ficción que vos seas capaz de construir. Bueno, y un montón de cosas más, pero yo te quería tirar un escenario planteado desde acá, ¿sí? Que tiene que ver con lo que acaba de hacer el presidente, donde se desdice desde un coacheo espantoso de todo lo que dijo hace 2 días atrás, ¿sí? Y que indudablemente, como bien vos decís, va a traer consecuencias. Vos me decís, las consecuencias van a ser las peores que vos hayas vivido jamás, inimaginables, jamás. ¿sí? Jamás. Entonces porque ¿sabes qué pasa? No toca las tarifas, pero el patrimonio de las empresas se dividió por 2 el lunes. Toda la que ganaron la perdieron un día. Sí. Todas las empresas, y las empresas de energía, sobre todo Pampa Energía y demás, la que está Mildin y compañía, valen la mitad. Ya en este momento, cuando ponen las acciones ellos en caución de los créditos que toman, ya le están pidiendo ahora que pongan la casa. Todos van a tener que poner, porque no les alcanza nada. Claro. No les alcanza, o sea, esto es algo que está destruyendo la economía argentina. Ya no hay ganadores, ni siquiera la oligarquía. Por eso te dije, le empiezan a dar la espalda. Los que lo acompañaron hasta el viernes, le empiezan a dar la espalda y cada vez más. Entonces, el problema no es ese, es cómo llegamos al viernes, cómo llegamos al fin de semana, cómo va a ser la semana que viene. Fíjate en 3 días el desorden que hay. Yo te pregunto, ¿vos pensás que Shell va a mandar el combustible con precio congelado? De ninguna manera. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Quién va a vender el combustible? El que tiene que vender Shell, que tiene el 20% del mercado. ¿Cómo lo reemplazás? Si ya no hay, no hay nafta, no va a haber nafta, no hay pan, no hay harina. Muy bien. ¿Sí? Dejá todo lo demás, quedemos en el combustible. Si no hay combustible, ¿qué hacemos? ¿Vos te acordás el 27 de diciembre de 1989? La segunda hiper de mi país, la primera fue con Alfonsín, la segunda fue con Menem, cuando los autos quedaban tirados en la calle. Sí. Bueno, pero ese es un elemento. Ese es un elemento, y no te lo mencioné anteriormente. ¿Vos decís que eso va a pasar, Guille? Va a ser mucho. Si no tomamos el toro por las astas... ¿Pero qué es tomar el toro por las astas? Tiene, a mi humilde criterio, que tenemos que construir en el Congreso, a través del Senado y las fuerzas políticas, un gobierno de transición que ordene la macroeconomía. Con los radicales, el peronismo tiene que construirse el espacio político
Y yo lo que les digo, se los vengo diciendo hace 6 meses, 5 meses, y lo he escrito. Sí. Cuanto más tiempo pase, va a ser más complicado. Había que llegar a las elecciones con un gobierno de transición para tener la macro ordenada. Entonces esto no te hubiese pasado. Y después asume el nuevo gobierno, no te digo con el camino asfaltado, pero al menos transitable. Y tiene 4 años para ir y venir. Sí. Y va haciendo su política. Bueno, no hicimos eso. Pasó lo que pasó en las PASO. Y ahora estamos así. Pero la semana que viene, cuando me llame, vamos a estar peor. Entonces, hay que ordenar este tema para que podamos clarificar la macro, hacer lo que tenemos que hacer y permitirle al nuevo gobierno que al menos tenga por dónde transitar. Y esto no tenemos semanas. No es el anuncio de Macri, todo esto que es una tontería, una estupidez, no tiene ni importancia analizarlo. No tiene importancia. Si vos decís que no va a producir... No es que le está manteniendo el negocio a las energéticas. Se le cayó a la mitad el patrimonio de las energéticas y sigue cayendo. ¿Cómo crees que va a influir en el ánimo de la gente? Porque la gente, él apunta a cambiar el voto, ¿está bien? A que la gente... Pero y cuando vos vayas a cargar combustible... Sí. Y pase que... ¿Cómo va a estar? ¿Cómo estuviste el domingo del Día del Padre cuando no tenías luz? Sí, sí. Todo ese domingo. Bueno, eso es la aceituna de la picada del almuerzo que te están invitando. Te quiero hacer esta pregunta que vos lo conocés bien, el tema. Por ejemplo, los grandes supermercadistas, los formadores de precio, es decir, ¿les va a modificar el escenario estos anuncios de Macri? Digo, es decir, ayer ya remarcaron todo, ¿sí? Es decir, ¿puede llegar a influir o no? Nada. Lo que va a empezar a influir es si le bajan o no le bajan mercadería. El problema es que te vas a empezar a quedar sin mercadería. Claro. Y ya no hay harina, ya no hay... Vos no te olvides, yo no quiero ser dramático, simplemente quiero decir las cosas para que después no digamos, hablaste conmigo y no me lo dijiste. Si hay un pecado que no voy a cometer en mi vida es el pecado de omisión. No tiene ningún impacto lo que acaba de hablar Macri. Más que si no hubiese hablado el riesgo país subía igual. No tiene importancia lo que acaba de anunciar. Subió, está en 1777. Claro, no, 1800 y pico. Bueno, es minuto a minuto la cosa, ¿sí? Claro, pero claro, por eso te digo que no tiene ninguno, los 2.000 pesos que están diciendo, vos sabés dentro de 15 días que pueden significar, nadie lo sabe. Si te siguen sacando los plazos fijos de los bancos, hay que frenar esto porque todavía estamos a tiempo. Y después, si no, bueno, después se hará el control de daño, no queda otra alternativa. Ahora, cada día que pasa va a ser más complicado. Yo hablé con vos en plena euforia del domingo. Sí. Y no te hablé de euforia. No. Muy bien. Muy bien. Vos lo que me dijiste, es decir, festejemos, estemos contentos, ahora esperemos lo que vaya a pasar mañana. Y lo que pasó mañana pasó. Yo te quiero decir que en todos los medios donde estoy, el lunes, te invoqué, porque dije, Moreno me lo dijo anoche, todo esto, ¿sí? Claro. Pero yo te estoy diciendo hoy, mi amigo, la semana que viene estamos hablando otro idioma. No es esto, hoy necesitamos anunciar lo que dijo el presidente y explicar. Eso es una estupidez, es una tontería. No tiene no significa nada, lo único que hizo es aumentar el gasto público cuando vos lo que tenés que hacer es resolver el déficit fiscal aumentando los ingresos del Tesoro. No dijo nada de los ingresos. Con lo cual ahora lo están mirando en este momento desde el fondo y diciendo, ¿y este de dónde salió? Congela el precio del combustible cuando venís con una devaluación espectacular. Es de una cosa ridícula. Entonces decían, no, nosotros no hacemos lo de Moreno. Moreno nunca hizo esto, porque esto no tiene racionalidad económica. Es ridículo lo que acaba de hacer.
Entonces, directamente ante esta situación, lo que tenemos que encontrar es la solución. Si hay una solución mejor a un gobierno de transición, yo la escucho. Y entonces, ¿qué es el desafío que digo? Muchachos, reflexionemos sobre esto. Convoquemos a los amigos radicales, a todos, y digamos, mire, muchachos, estamos en un lío. Había un sistema institucional que no estuvo bien hecho. Esto de las PASO, nadie previó que uno iba a ganar con más del 50% de los votos. Y que el presidente en ejercicio ya no puede hacer nada, y el presidente electo ni siquiera es electo. Entonces vamos camino a la anomia. Bueno. Y lo que tiene que evitar la sociedad es argentina es la anomia. Claro. Sí, ¿A dónde vamos? A la anomia. Eso lo escribieron los franceses cuando empezaron a estudiar el comportamiento de la sociedad y descubrieron que había una pseudodisciplina. Ahora se me van a enojar los sociólogos, pero yo digo que ni la economía es una disciplina, en términos de ciencia, que es la sociología. ¿Cuándo empezaron a pensar los franceses la sociología? Cuando no le encontraban la vuelta a la organización de la sociedad después de la Revolución Francesa. Iban de lío en lío. Bueno, estos comportamientos sociales están estudiados. En una sociedad urbana como la Argentina, donde el 95% de la población es urbana, si vos no tenés mercadería, ¿cómo vivís? ¿Cómo sobrevivís? Te puede pasar que tengas plata y no tengas que comprar. Entonces te das cuenta que la plata no sirve para nada. Viste que las viejas decían, la plata no es la felicidad, porque vivieron la escasez. Vivieron el momento en que vos podés tener plata, pero no tenés que comprar. No se puede llegar a ese nivel. Hay que parar esto antes. Pero... Bueno, ¿quién tiene la responsabilidad? Los gobernadores, los senadores, la política en general. ¿Quiénes? Los dos partidos más importantes. Ahora, vos me decís, Alberto, muy bien, si Alberto se quiere hacer cargo del gobierno, que se haga. Yo no se lo recomiendo, pero que se haga. Yo creo que tiene que haber un gobierno de transición que haga de colchón entre este que está terminado y el que viene para ordenar la macro. Vos esto de alguna manera lo fuiste presagiando, pero fíjate a dónde llegamos, ¿no? A 6 meses antes de, y habiendo anunciado hace 10 minutos medidas económicas, a plantearnos la necesidad de que aparezca un gobierno de transición. Estamos en lo más recóndito del pozo, es decir, estamos ahí abajo donde todo es negro y donde la solución... No, sí. Alberto, querido amigo, no. Recién estamos a la mitad de la caída del pozo. No estamos en el fondo del pozo. Estamos a la mitad de la caída, créeme. No, me refiero a que si esto se sigue de alguna manera profundizando, a eso me refería, indudablemente digo, a ver, ¿cuál es el fondo? El piso, ¿sí? No tenemos... Sí, es tremendo. Por eso el concepto que empieza a ordenar la sociedad es anomia, falta de normas. Y esto no puede permitirlo no lo puede permitir la Iglesia, no lo puede permitir nuestra Santa Iglesia, no lo pueden permitir los clubes de barrio, no lo puede permitir nadie. Somos un pueblo orgulloso, somos una sociedad, tenemos que encontrar los resguardos en nuestros dirigentes políticos para decir, por eso, muchachos, y vos lo que está reclamando es un gesto del de los radicales. Sí, te digo porque tengo acá un gran dirigente radical conmigo, es decir, a los radicales y los peronistas para conformar o confluir en una alternativa que permita transitar estos meses hasta que asuma el nuevo presidente. Así sería. Eso sería que agarre un gobierno de transición, emprolije la macroeconomía. Y entonces llegamos a octubre, hacemos las elecciones, se termina en octubre y a los 15 días, 20 días asume el nuevo gobierno. Pero tenés 90 días donde parás la zozobra, parás la angustia, el mercado está abastecido, no las empresas cerradas.
Pero ¿cómo van a estar las empresas sin vender? ¿Cuánto tiempo más van a poder estar sin vender? Pero no es un problema de las empresas, es un problema del otro lado, vos precisás mercadería. Ayer salió una noticia en Diario Económico, que Mastelone empezó a solucionar su problema porque exporta. Yo lo he hablado esto con vos, he dicho, miren, ese plan de negocios con la Serenísima exportando no nos sirve, porque ¿quién me va a abastecer de leche el mercado? Hay un hecho, si alguien tiene que pensar estas cosas. No es un problema de Pagani. Pagani tiene derecho a hacer lo que está haciendo. Pero alguien tiene que pensar por encima de todo esto, que es el único que lo puede hacer, es el Estado. Entonces, lo poner en la política con mayúscula, a ordenar esto, porque si no el final no es el 89, el final no es el 2001, cuando se imponga la realidad, que es lo que hay que evitar, es la suma del 89 y el 2001 juntos. A ver, dame un minuto, ¿sí? O un segundo en realidad. Está con nosotros Miguel Bonino, que es uno de los máximos dirigentes del radicalismo de la provincia de San Luis, que te estaba escuchando atentamente. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escucharme. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Moreno? Mira, hoy estamos viviendo cosas complicadas. Era previsible, ¿no? De darse un resultado como el que se dio, que iban a explotar los mercados, y bueno, plantear la situación que se ha planteado. El dólar estaba frenado, porque la verdad es que el dólar a 40 y pico, los exportadores necesitaban otro dólar, el dólar realmente estaba frenado, y eso hacía que, bueno, que ante situaciones políticas en una Argentina que es endeble en todos los aspectos y en todos los niveles, haya producido esta escapa del dólar. Y es lógico, cuando el dólar se escapa, en la situación que vivimos nosotros, nadie quiere vender y nadie quiere hacer movimiento hasta que el dólar se estabilice. Bueno, esto me da a mí lugar a plantear lo que siempre vine planteando. Creo que Macri arrancó mal cuando ganó la elección y no llamó a un gran acuerdo nacional. Esta Argentina es inviable en manos de un solo partido político. Acá, si no hay un gran acuerdo entre el peronismo, el radicalismo y las principales fuerzas, no tenemos posibilidades de salir. Y por ahí le va a tocar gobernar a Fernández. Y si no hay un acuerdo con otras expresiones políticas, va a ser muy difícil. Es un país inviable por todos lados. Y bueno, no sé por qué no se produce esto de un gran acuerdo como hacen todos los países para llegar a ser potencias en el mundo, ¿no? A ver, lo escuchabas a Miguel Bonino, Guillermo, ¿sí? Sí, coincido 100% con lo que está diciendo Miguel. Mirá, yo siempre voy a decir chicana de los radicales y los radicales de los peronistas, porque así es la vida. Pero los dos, como en el fútbol, yo soy Racing, él es Independiente, o Boca y River, los dos conformamos la AFA. Y si no hay AFA, no hay Boca River, porque no hay partido, no hay nada. Entonces, una cosa es que yo le diga a mi hija, mirá, vos, lo de los radicales, y ellos dicen lo de los peronistas, pero entendemos la lógica del funcionamiento de la Argentina. Ahora nos tenemos que encontrar. No es que yo quiero que él se haga peronista y él quiere que yo me haga radical. Nos tenemos que encontrar en un gobierno que ordene, donde los economistas radicales, los economistas peronistas, en un gobierno de transición, ordenamos esta macroeconomía y se la dejamos al que resulte electo de las próximas elecciones. Porque los radicales se tienen que presentar, tienen un montón de intendentes, tienen un montón de legisladores, tienen senadores, tienen un montón de cosas. Quizás ya está lejano que puedan ser presidentes, muy bien, pero tienen todos los cargos legislativos e ejecutivos provinciales y municipales, y es lógico, pero no va a poder ser si no hay un espacio de orden, de que la gente vaya al almacén de la esquina y esté el abastecimiento.
Y para que eso esté, no es que en algún momento el dólar va a encontrar su nivel, no encuentra su nivel si no hay equilibrio fiscal, superávit comercial, si no resolvés el tema de que la gente le sobre un peso, no saque la plata del banco, que el sistema financiero se ordene, que el salario te permita, que estabilices la pobreza en algún lugar. Entonces, si no, no va a encontrar límite el dólar, no es que encuentra su límite mágicamente. Entonces, el desequilibrio macroeconómico, y lo que hay que conseguir es un equilibrio macro. Si vos necesitas un tipo de cambio competitivo para poder exportar, vos tenés que resolver qué vas a hacer con la retención en la pampa húmeda, no en San Luis. Si vos querés que a la gente le sobre un mango, vos tenés que resolver qué vas a hacer con los combustibles, porque el petróleo es de todos los argentinos el que está metido abajo. A ver, espera un poquito, sí. A ver. Guillermo, también hace falta una reforma financiera, una reforma... no podemos seguir pagando los impuestos. No puede ser que yo me arrime a una estación de servicio y la nafta que vale 25 la tenga que pagar 50 porque tiene exactamente lo que cuesta en impuestos. Voy a comprar una camioneta que vale $1.000.000 de pesos y en realidad sale de la fábrica con un costo de 500.000 y tiene 500.000 pesos de impuestos, y no puedo contratar y poner empleados en blanco cuando le pago 20.000 pesos de sueldo y tengo que dejarle 12.000 de impuestos al Estado. Es inviable la Argentina con estos parámetros, se hace muy difícil, es una carga impositiva. Entonces creo que hace falta una reforma impositiva, una reforma financiera, acompañada, me parece, también de una reforma laboral y una reforma jubilatoria. Como estamos, tampoco la Caja y el Estado puede aguantar las jubilaciones que paga cuando son tan pocos los que aportan, ¿no? Mire, todo lo que usted está diciendo, hay cosas que podemos coincidir y cosas que no. El tema impositivo no hay ninguna duda. Los peronistas, al menos los doctrinarios como yo, nunca fuimos estatistas, nunca. Yo trabajaba 14 horas por día en la Secretaría de Comercio porque le decía al mercado que la Secretaría de Comercio era un hecho circunstancial, no estructural. Por eso nunca tomé empleados, nunca tomé. Mientras yo estuve en la planta, yo tuve 27 inspectores y cuando me fui había 27 inspectores. Ni uno más, ni uno menos. Y la gente que entró conmigo se fue conmigo. O sea que los peronistas no somos estatistas. Ahora, hay cosas que hay que hacer de urgencia y hay cosas que hay que hacer de mediano plazo. Las que son de mediano plazo, que usted mencionó, eso lo tiene que discutir el gobierno electo. Yo estoy conversando este momento, porque si empezamos a conversar el mediano plazo en un gobierno de transición, no sería lógico, porque para eso están las minorías que se expresan en las urnas. Esas sí son decisiones del próximo gobierno institucionalmente electo. Este también sería un gobierno institucionalmente elegido, no por la gente, sino por la Asamblea Legislativa, que la ley lo permite. Y con un mandato muy corto y para apagar el incendio. Si no, el incendio se va a devorar todo. Por eso digo equilibrar la macro. Y en eso de equilibrar la macro, con los economistas radicales, los economistas del desarrollismo, incluso liberales, nos vamos a poner de acuerdo. Y llegamos a que asuma el próximo gobierno en un camino transitable. Si no, lamentablemente, la semana que viene vamos a estar hablando ya con un grado muy superior de angustia. Y después es muy difícil contener las cosas, muy difícil. Y se termine poniendo la realidad. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Bien. Yo sé que esta conversación no angustia, sé que está hablando Moreno y por lo tanto nos escuchan en tu programa, sé que esto va a tener repercusión a lo largo y lo ancho del país, sé que las cosas que dije no son gratuitas, pero esa es mi vida. Nunca lo que yo digo es gratuito. Y por eso empecé diciéndote, bueno, vos lamentablemente cuando me llamaste arriesgás a que hablemos estas cosas. Bueno, yo te digo, cuanto antes hay que agarrar el toro por las astas, armar un gobierno de transición entre peronistas y radicales, poner los mejores hombres, llegar al escenario electoral
en una cierta razonabilidad y después que se ponga la banda tenga un camino para caminar. Y no que esté imposible y que no haya ni camino. Guillermo, te mando un abrazo y Miguel también. Igualmente. Gracias, Guillermo. Yo le mando un fuerte abrazo a Miguel y alguna vez que vayamos ahí a San Luis lo querría conocer personalmente. Y él de un lado, yo del otro. Si esa es el azar y la piñeta de la política. Claro, por supuesto. Nadie quiere que lo único que queremos es que cuando hay situaciones de emergencia, ahí está. Y ahora estamos en una situación de emergencia. Después nos seguimos discutiendo porque la vida es más aburrida. La madurez y el respeto son fundamentales en la discusión política. Muy bien, yo le agradezco mucho la conversación y lo valoro enormemente que en este momento un peronista y un radical de alma como es usted hayamos podido transitar y se lo agradecemos los dos a Trombetta. Gracias, Trombetta. Gracias, Guillermo, un abrazo. Guillermo Salud. Moreno hablando con nosotros.